Hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor siga manifestándose con su gloria en este lugar. Gracias una vez más por podernos mirar aquí en la casa de nuestro Padre. Un día más que nos ha dado de vida, un día más en que podemos agradecerle por sus maravillas y por su bondad. Gracias al Señor por su fidelidad y porque Él nos ha permitido tener un lugar donde congregarnos con libertad, sin impedimento y más aún que podamos abrir su palabra sin que nadie nos prohíba hacerlo. Es una bendición de parte del Señor poder hacer eso. No todos tienen esa bendición, quizás hoy muchos no amanecieron, no abrieron sus ojos o mucho peor todavía. Hay lugares en que se cierran iglesias y hay lugares en que se queman las Biblias. Pero nosotros somos privilegiados, somos bendecidos de parte de Dios por tener libertad de congregarnos, tener libertad de poder abrir la palabra sin que nadie nos la impida. Ahora, para poder adentrarnos al tema de hoy, como hablaba en el culto anterior, es necesario que nosotros tengamos un corazón abierto, un oído espiritual también bien abierto para comprender lo que la palabra misma nos quiere hablar, porque acá cualquier palabra que se exprese no es palabra de un hombre, sino es palabra de Dios. Y más aún de que podamos darnos cuenta, como decía el Señor Jesús, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces empecemos desde allí y tomemos unos segundos allí en el lugar donde estamos y preguntémonos dónde realmente está nuestro corazón. Porque Jesús dijo eso, donde está tu tesoro, allí mismo está tu corazón. ¿Dónde nosotros hemos depositado el corazón? ¿En qué lugar o en qué estamos desesperanzados nosotros? Si es más en la presencia de Dios, o es más en los bienes materiales, o es más en lo que se quedará aquí, o es más en lo que viviremos de una eternidad. ¿Dónde está nuestro corazón?, preguntó Jesús. Y en la parábola que trataremos ahora, que ya la pueden ver en la pantalla, nos habla acerca de esta parábola que es muy conocida, muy escuchada, sobre el mayordomo infiel o el mayordomo injusto, que hay en muchos títulos de Biblias. Que en realidad es la única vez que el Señor nos menciona esta parábola aquí en el Evangelio de Lucas. No hay otro lugar donde se repita, a diferencia de otras parábolas que se repiten en diferentes textos de los evangelios. Pero aquí es en el único evangelio donde se habla sobre esta parábola. ¿Qué el Señor nos quiso dejar? ¿Qué el Señor nos quiso enseñar? ¿Cuál es la diferencia entre alguien pasivo y alguien activo? Es muy claro eso, ¿no? El activo es el que tiene interés de hacer las cosas, interés en moverse, tener actividad. El pasivo es el que puede estar allí, pero no hace nada y no influye. De eso mismo nos quiere hablar el Señor. Pero antes de hacerlo vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te alabamos, exaltamos, honramos a tu nombre, Dios mío, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Cada palabra que nosotros expresemos jamás logrará alcanzar la maravilla tuya, Dios mío. Por más de que te adoremos, te cantemos a diario, Señor, pero nunca alcanzaremos a comprender la dimensión de tu gloria, Señor. Permítenos entender esta mañana lo que tú nos quieres enseñar. Tú sabes exactamente cuál es nuestra necesidad, Señor. Tú sabes cuál es nuestra angustia, nuestro deseo, nuestra inquietud. Tú sabes qué cargas trajimos acá, Señor. Por eso permítenos comprender tu palabra cabalmente, de acuerdo a lo que tu Santo Espíritu nos vaya enseñando. Queremos ser fieles oidores de ella, Dios mío, y que sobre todo le apliquemos en nuestro caminar. Santo Espíritu, tú eres el invitado principal en este lugar. Ante ti nos postramos y ante ti nos humillamos, Señor. Queremos que tú nos hables y tú nos instruyas. Todo lo que expresemos será lo que nos diga tu palabra, Dios mío. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al Evangelio de Lucas del capítulo 16. A mirar sobre la parábola del siervo infiel o del mayordomo infiel. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 15. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 15, dice así la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti?
da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 monedas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muy bien, hasta aquí es la lectura. Ahora, siempre como se ha mencionado, para entender un contexto o un pasaje bíblico tenemos que fijarnos en qué le antecede y en qué le precede, en el contexto general de ese texto. Acá el Señor nos habla de una parábola que muchos la consideran una historia o una enseñanza un poco oscura, según se dice, porque se da mucha mala interpretación o se da mucha confusión. Y ustedes en la lectura que tuvimos, me imagino que les saltó algo a los ojos, los versículos 8 y 9. Quizás eso trae mucha confusión al pueblo de Dios y muchos inclusive enseñan equivocadamente lo que está acá escrito, porque trae mucha confusión en realidad. Pero vamos a desglosar poco a poco esta parábola. Pero insisto, miremos el contexto en que fue escrito este texto, esta parábola. Jesús antecede a esta enseñanza con la parábola del buen pastor, aquel pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la una perdida. Es decir, yo fui rescatado por el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Cuando yo llego al redil del Señor, me convierto en hijo suyo y por obvias razones paso a ser mayordomo de lo que el Señor me ha entregado, de lo que el Señor me ha dado. Todos los que hemos recibido en algún momento a Cristo en nuestro corazón, tenemos, por lo menos, digo no por lo menos, un don del Espíritu Santo. Nadie que tenga a Cristo en su corazón puede decir, yo no tengo dones, porque de plano esa persona no es salva, si es que no tiene dones. El Hijo de Dios, por obvias razones, tiene dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre su pueblo. Entramos en el capítulo 16, habla del mayordomo. Si es que yo soy un mayordomo fiel, concluye el capítulo 16 hablándonos de otra historia, del rico y Lázaro. Dice allí que aquella persona que fue un mayordomo fiel vivirá en la presencia de Dios. Enlacemos las tres historias. Soy rescatado por Jesús, me convierto en su mayordomo y gozo de su presencia en la eternidad. Ese es el proceso cristiano. Pero en realidad, ¿qué nos ha otorgado el Señor a nosotros? ¿Qué nos ha entregado? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dejado? Mucho, en realidad es mucho. Más de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar o querer. La salvación es el don más grande que el Señor ha dado a la humanidad. Pero no lo utilizamos muchas veces bien. Los dones que el Señor nos ha entregado es un regalo muy grande que el Señor nos dejó. Pero o lo mal utilizamos o no los utilizamos. Y nos conformamos con ser cristianos de asiento, de domingo a domingo, de cada 15 días o de cada vez que tengo tiempo, cada vez que no tengo que hacer nada.
y nos empezamos a atosigar y a llenarnos de las influencias externas y al Señor le dejamos las obras. Ahora ya estamos cerca de la Navidad, ¿no? La época de más consumismo en el año, la época de más gastos, la época de más endeudamiento también. Y las familias se desesperan por tener un regalo en sus casas para sus hijos. Y hasta se endeudan de lo que no tienen con tal de darles a sus hijos algo. Y que los hijos nos digan, es que en mi casa no me dieron nada. Y no importa de dónde salga eso. Lo importante es tener algo allí. Es que como ahora todos comen pavo, como en mi casa vamos a comer pollo, pues. Tenemos que sacarnos de donde sea para el pavo. Y llegan las deudas. Pero el problema es ¿cuál? Es que no estamos enfocándonos en la parte espiritual. Y en realidad, si empezamos de Dios el proceso, vamos a continuar con Dios y vamos a concluir con Dios. Pero si desde el principio le estamos dejando afuera a Dios, lo material va a pasar al primer lugar y Dios pasará a ser desplazado. Y lastimosamente estamos cambiando por completo todo. Ahora, ¿qué nos dice el Señor acá? Vuelvo a repetirles lo que hablé al principio. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué se está enfocando nuestro corazón? Y sí, es cierto. Nadie está diciendo que para ser cristiano hay que ser mendigo. Eso es una enseñanza errónea. Uno puede progresar si uno tiene un título universitario, una carrera, si uno tiene logros, está muy bien. Pero que nada de eso se desenfoque en el punto central del cristiano, que es Dios. Y por más de que yo llegue a alcanzar lo que alcance, si no está Dios en el medio, poco a poco iré fracasando. Si es que soy hijo de Dios, claro está. Porque si soy del mundo no importa. Puedo vivir como yo quiera. Vamos a la parábola. ¿Qué nos habla aquí Jesús? Vamos a dividirlo en 3 partes esta parábola. Los primeros 8 versículos es la parábola en sí, lo que pasó con el rico y con su mayordomo. Los versículos 9 al 13 es lo que el Señor nos dice sobre la parábola. Y los versículos 14 al 15 son la aplicación de esta parábola. Si la aplicamos mal, ¿qué nos pasa? Y si la aplicamos bien, ¿cuál es el beneficio que tendremos? 3 partes importantes, empecemos. Versículos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Muy bien, expliquemos este punto primero. En el tiempo en que Jesús vivía, las personas ricas tenían un mayordomo que era quien administraba los bienes de esas personas ricas, como lo que llamamos ahora un administrador. Alguien que llevaba, o un contador, como se le quiere llamar. Alguien que llevaba los números de esta persona. Entonces, miremos una historia. Hay un hombre rico, tiene un mayordomo que es el que le dice: ¿sabes qué, amo? Tuvimos estos ingresos, tuvimos estos egresos, al final de mes tuvimos este superávit, estamos muy bien. Para el próximo mes podemos invertir en esto de acá porque no va a haber ningún problema en que quedemos en contra. Estamos muy bien, le decía este hombre a su amo. Pero llegó un tiempo en que él dijo: bueno, ¿qué pasa si le saco un 0 a este número? No ha de notar mi amo, ¿no? Como ahora sucede en muchos contadores. Si le saco un 0 no se ha de notar. Y él dijo: no ha de pasar nada. Empezó a malversar los fondos de su amo, pero su amo se dio cuenta. ¿Qué le dijo él en el versículo 2? Ya no podrás más ser mi mayordomo. Ahora miremos algo. ¿Cómo nosotros estamos llevando adelante o trabajando o utilizando lo que el Señor nos dejó a nosotros? Preguntémonos, los dones que tenemos, ¿cómo los estamos desarrollando o los estamos limitando? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos mayordomos de Dios. Tenemos que llevar correctamente esa mayordomía, es decir, administrar correctamente lo que el Señor a mí me entregó. Y esto, insisto, puede darse en la parte espiritual, puede darse también en la parte material. Porque ¿cómo administramos también nuestros bienes? ¿De qué forma?
La palabra de Dios botada en la casa y sí ni la leemos ni la utilizamos, pero la ropa sí bien colgada y bien doblada y bien guardada, que ni se arrugue porque es mi ropa de marca, pues. Pero la palabra de Dios sí botadita allí. ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos entregó? E insisto por tercera vez, la parte espiritual y la parte material. ¿De qué forma estamos siendo mayordomos correctos delante de Dios? ¿De qué forma estamos llevando nosotros lo que el Señor nos entregó? ¿Estamos pensando que lo material es más permanente que la gracia de Dios? ¿Pensamos que lo material es más importante que la salvación, capaz? ¿Pensamos que el carro que tengo tiene más valor que la muerte de Jesús en la cruz, que la casa que me construí es más importante que la sangre derramada? Creo que sí. Sí, así somos los cristianos. Porque las cosas materiales las cuidamos hasta lo último. Está bien que las cuidemos. No voy a decir que tenemos un carro me choco porque no vale. Pero más importante que eso siempre será la gracia. Porque por medio de la gracia tengo eso. Por medio de la gracia adquirí lo que yo hoy tengo. ¿Qué pasara si Dios dijera, ¿sabes qué? Como tú dependes más de tu carro, de tu casa que de mí, mañana te quito eso y duermes en la calle? ¿Qué pasara? Ah, Señor, qué malo que eres conmigo. Sería lo justo de parte de Dios. Porque si estamos poniendo algo sobre Dios, se convirtió en un ídolo y se convirtió en un objeto que nos está alejando de su presencia. Entonces, tranquilamente Dios pudiera decir eso. Tranquilamente Dios pudiera decir, te quito lo que tienes porque no me das valor a mí. ¿Y qué pasará allí? Si solamente con hacer esto Dios dijera, te dejo en la calle. Pero pensemos, ¿de qué manera estamos nosotros administrando lo que el Señor nos entregó? Acá dice que al mayordomo que no utilizó correctamente los bienes de su amo, le dijo que ya no podría ser más su mayordomo. ¿Es así? La diferencia de Dios con el ser humano, ¿cuál es? Que Dios no está rogando a nadie para que le sirva. Dios dice, ¿me quieres servir? Excelente. Si no me quieres servir, bueno, está bien. Hay otras personas que están dispuestas a hacerlo. Quizás en los ministerios de aquí en las iglesias se está rogando a los hermanos a que sirvan, no. Se les está llamando para que lleguen. Se les está insistiendo, por favor, ya estamos empezando. En lo humano se ve eso. Pero con Dios no es así. Si yo soy un mayordomo infiel, el Señor va a buscarse a otro. Por eso pregunto, ¿de qué forma estamos llevando nosotros del servicio? Los que estamos involucrados en el servicio. ¿De qué forma estamos nosotros utilizando nuestros dones? Los bienes que el Señor nos ha entregado. ¿Qué pasa si se dice hay que llegar a tal hora? ¿A qué hora estamos llegando? ¿Qué pasa si se dice hay que hacer esto? ¿Lo estamos o no lo estamos haciendo? Tenemos que enfocarnos en la prioridad. Y la prioridad para el Hijo de Dios es la palabra de Dios. Esa es la prioridad. Y si esa prioridad no ha sido en nuestra vida, lo primero, nos estamos convirtiendo más en estrellas que en adoradores. Y al Señor las estrellas no le gustan, para nada. Que nos estemos conformando con llenar iglesias en conciertos, en eventos que me llenan a mí, pero cuando hay predicaciones no asomamos. Ese es el problema. Por eso le repetí en el culto anterior. Esta semana, desde el martes, empieza la semana de énfasis. Me imagino que así como estuvo hace un mes la iglesia llena con el concierto, tiene que estar llena también los martes, miércoles y jueves. Me he de imaginar, ¿no? Así como llenamos las iglesias para eventos, llenemos las iglesias para predicaciones. Anhelemos la presencia de Dios con el mensaje. No solamente con yo llenarme, sino que el Señor me llene a mí. Entonces, dice Dios acá, o Jesús por medio de esta parábola, que al mayordomo infiel le dice, muchas gracias, me busco otro. Preguntémonos los que servimos, ¿de qué forma estamos llevando nuestro servicio? ¿Es fiel o es a medias? ¿Es fiel o es así nomás? ¿O solo cuando me toca servir voy a la iglesia, el resto del mes desaparezco? Recordemos que los meses tienen 4 domingos, no tienen 1 y no tienen 2. Este mes tiene 5 domingos inclusive, no tienen 1, no tienen 2. Y si nosotros nos conformamos con venir 1 o 2 domingos, creemos que nuestro servicio es agradable a Dios.
No, no es así. Al ojo humano le podemos agradar. Nos pueden aplaudir, nos pueden decir, hermano, hermana, qué bien que lo hizo. Pero Dios estará cruzado de brazos diciendo, esto no me está gustando. El mes tiene 4 domingos, insisto, no tiene 1, no tiene 2. No es solamente el domingo que yo sirvo para congregarme y el resto del mes desaparezco. Si es que me digo servidor, tengo que serle fiel a Dios. Porque para eso me involucré en el servicio. Porque si yo me involucro en el servicio, sé que eso es, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es en todo momento. E insisto una vez más, al mayordomo infiel el Señor le dice, tú no me sirves. Hay otras personas que están dispuestas a hacerlo. Si tú quieres ser infiel, sigue siendo infiel. Pero yo me busco personas que sean fieles. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Es interesante esto, ¿no? Robar sí podía, pero trabajar no. ¿Se dan cuenta? Así mismo se da en el pueblo de Dios. Llegar sin preparar, sin alistarse, sin repasar es facilito. Pero ser un siervo, difícil es muy difícil. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 4, cuando habló con la mujer samaritana, que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta frase ha sido mal entendida por años de años de años. Y se piensa que un adorador es un cantante y no es así. Inclusive cuando se anuncian o dicen, vamos a cantar las canciones de adoración. No es así, no existen canciones de adoración. La adoración es todo lo que yo le puedo dar a Dios desde mi corazón. Y Dios está buscando eso, insisto, no busca estrellas, busca adoradores. Adoradores que le rindan su corazón y su vida cuando el Señor lo demande. Y eso puede ser en cualquier momento, no solo cuando a mí me convenga, sino en cualquier momento. Dice acá, ¿no?, que este hombre le dio vergüenza trabajar, pero robar no le dio vergüenza. Para estar malversando los fondos de su amo, estuvo dispuesto a hacerlo. Pero cuando le dijo, tienes que trabajar, porque ya no me sirves, entonces dijo, no, no puedo hacer eso. Yo trabajar, no. Mejor me iba robando. Ahora es así. Es que yo hago esto en el ministerio tal. Hermano, ayúdenos en esto. No, es que no puedo yo en eso. No me tome en cuenta allí. Hermano, por favor, ayúdeme a mover la silla, las mesas. No, es que yo no estoy para eso. La iglesia necesita siervos. No necesita estrellas. Porque para estrellas del mundo tiene muchas. Y cuando yo me presente delante de Dios, con todas las credenciales que yo me presente, el Señor me dirá, no me interesa eso, quiero ver tu corazón. Quiero ver si tú tienes a Cristo en tu corazón. Porque si yo saco títulos de teología, de música, de canto, y me presento delante de Dios, le digo, señores, que tú sabes que yo predicaba a estadios inmensos, di conciertos en coliseos que no tienes idea cuánta gente había. Y el Señor me dirá, ¿y qué con eso? Es que tú sabes, Señor, hasta gente se salvaba por mi mensaje. ¿Cuántas personas pasaban adelante por lo que yo hablaba? Y nuevamente el Señor me va a decir, ¿y? Muéstrame tu corazón, me va a decir el Señor. A ver qué hay dentro de tu corazón. Eso es todo lo que el Señor busca. Entonces, analicemos bien cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha entregado. ¿De qué forma lo estamos llevando? ¿Somos de esos mayordomos fieles o aún somos de esos mayordomos infieles? Que con llenar el ojo de la gente pensamos que estamos haciendo todo. No hay que llenar a las personas, hay que llenar a Dios. Hay que llenar su presencia. Hay que conmoverle a Él primero para conmover al resto. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Versículo 5. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué hizo el mayordomo? La típica expresión nuestra, una viveza criolla. Fue vivísimo, ¿no?
Y claro, pues la gente, vean cómo trabaja este hombre. Se dan cuenta, ve, qué vivo que es. Claro, pues, al ojo del ser humano es un vivísimo. Pero a Dios ni le conmueve eso. Porque miren el versículo 8. ¿Qué dice que hizo el amo con este hombre? A pesar de que le robó. Alabó el amo al mayordomo. Es así, ¿no? ¿Qué sacamos que nos alabe la gente a nosotros? Si Dios ni se conmueve con lo que hacemos. ¿Qué sacamos que nos den golpes en la espalda, felicitaciones y abrazos de decir que todo lo hacemos bien? Cuando Dios ni escuchó eso. ¿Sacamos algo? No. Y más que engañarle a Dios, nos engañamos a nosotros. Porque estamos metidos en un hueco que no queremos salir. Estamos ahogándonos en el fango y no queremos salir de allí. Y Dios solamente nos mira. Y dice que el mayordomo, o el amo la alabó el mayordomo, porque trabajó tan sagazmente, ¿no? Fue tan pilas del hombre, tan inteligente, tan capaz, que cobró una deuda que era incobrable por un valor que no era el real. Y miren lo que dice el versículo 8, la segunda parte, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así mismo es. Y dentro de la iglesia es exactamente igual. Porque dentro de la iglesia también hay hijos del siglo, es decir, personas que aún no están comprometidas, que actúan más sagazmente que los que son fieles. Y con hacer algo acá y llamar la atención, ya convencieron a la gente. Pero el que es fiel, como no se está luciendo, entre comillas, no le toman en cuenta. Así mismo es el proceso. Entonces, ¿cómo nos queremos ver? ¿Bien delante de los hombres o bien delante de Dios? ¿Que nos alabe la gente o que realmente Dios se sienta agradado con nuestras acciones? No sé yo, pero en mi caso preferiría que Dios se agrade con lo que hago. Porque así es. Porque si es que yo quisiera que ustedes se agraden con lo que estoy aquí parado haciendo, empezar a decirles que todos son bonitos y lindos. Pero no estoy haciendo eso. Estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Entonces pasa por ahí, que más que agradar al ser humano, el Hijo de Dios tiene que estar enfocado 100% en agradar a Dios, solo a Él. Porque Pablo dice en Romanos, no, que aunque yo coma, que aunque yo beba, la gloria tiene que ser para Dios, en todo lo que yo haga, sin excepción de nada. Entonces, él era el vivísimo, no este mayordomo. Le convenció, imagínense en esto, ¿no? Al mismo que le robó, le termina convenciendo por su sagacidad. Claro, insisto, a los humanos podemos convencer de lo que sea. Pero con Dios es otra cosa. Veamos el versículo 9. Aquí viene un poco la confusión, ¿no? Y vamos a aclarar un poco esto. Dice, y yo os digo, esto ya dice Jesús, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora, ¿qué quiere decir esto Jesús con que ganen amigos por las riquezas injustas? Uy, se confundió aquí Lucas. Cerremos la Biblia, tachemos el versículo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa? A ver, hablamos de los bienes materiales. Todo lo que yo tengo, a pesar de que viene de Dios y Dios me bendice, sigue siendo terrenal. Comprendamos esto. Un bien material, cualquiera que sea, si yo me muero, se va a quedar acá. Por más grande que sea, por más pequeño que sea, cualquier bien que sea, se va a quedar acá. Yo no me voy a llevar eso. Sigue siendo terrenal. Aunque, como hacían los indígenas en el tiempo de la colonia, ¿no? Ellos se enterraban con sus cosas. Aunque yo haga eso, no. Aunque me entierren con mi dinero, aunque me entierren con mis cosas, igual mis huesos se pudrirán ahí y las cosas seguirán ahí. Y llegaré a la presencia de Dios y llegaré sin nada. A eso se refiere Jesús acá. De los bienes materiales. Las riquezas injustas, ¿se refiere a qué? Lo que yo pongo sobre Dios se está convirtiendo en injusto. Lo que yo le pongo en vez de Dios se está convirtiendo en injusto. El bien material que yo poseo,
seguirá siendo terrenal porque se va a quedar acá. Pero si es que yo pienso que eso es eterno, lo estoy convirtiendo en injusto. Comprendamos esa idea. A ver, ¿qué tiene que ser lo primero o lo más importante para un hijo de Dios? ¿Qué es para nosotros lo más importante? Puede ser la familia, puede ser los estudios para algunos, puede ser el trabajo para otros, puede ser, como les insistía, una casa, un carro, la ropa, no sé, cualquier cosa. Pero creo yo que lo más importante para un hijo de Dios tiene que ser la salvación. En eso no tiene que haber discusión, o no tendría que haber discusión, digo yo. Lo más importante para el hijo de Dios tiene que ser la salvación, la gracia de Cristo. A partir de allí viene el resto. Ahora, hay una historia que se nos relata en el libro del Éxodo cuando Israel salió de Egipto. E Israel siempre tan quejumbroso, ¿no? Moisés, queremos carne. Ah, pues Moisés, en Egipto estábamos mejor, ahí teníamos de sobra la comida. Hasta si queríamos morir, por lo menos teníamos tumbas donde nos entierran. Aquí en el desierto ni siquiera tenemos donde nos entierren. Y como esos niños caprichosos, queremos carne y queremos carne. Y Moisés también empezó con la duda, ¿no? Y dijo, Dios, desierto, tierra, indícame dónde saco carne. Dios le dice, Moisés, ¿tú crees que mi brazo se ha cortado? ¿Tú crees que aquí en el desierto yo no puedo darte carne? Comprendamos algo. En realidad, no se trata del sueldo que yo gano, se trata de la gracia de Dios. No tiene nada que ver el sueldo, porque me van a decir, es que tú no sabes lo que gano, con las justas sobrevivo, y me pides que encima le dé a Dios. Sí, pues por eso les falta. Yo puedo ganar $100, pero si le doy a Dios lo que le corresponde y soy fiel a Él, esos $100 van a convertirse en $10,000. Yo puedo ganar $10,000, pero si no soy fiel a Dios, esos $10,000 se me van a desvanecer así. Puedo tener el mejor bien posible que pueda adquirir, pero eso se va a acabar, va a terminar en algún momento. Lo que yo estoy puesto ahora, capaz que estoy estrenando el terno, ¿no? Me vine para estrenar hoy. Pero ¿qué pasará con este mismo terno en un par de años? Ese es el punto que quiero llegar. En cambio, ¿qué pasó con la salvación? ¿Cuándo se acaba eso? Es eterna. La salvación es eterna. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En lo que es eterno, pues. Ahora dice aquí el versículo esto, ¿no? Que ganemos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, nos reciban en las moradas eternas. Es decir, Jesús dice, las riquezas, el dinero, lo que ustedes posean es terrenal, se va a quedar acá. Es más, dice Jesús, algún día les puede faltar, algún día se les puede acabar. Más bien, no se preocupen de esto, preocúpense de lo que es eterno, preocúpense de la gracia, porque eso no se va a acabar. Así dice Jesús esto. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora diferenciemos las dos partes que nos habla aquí Jesús en este versículo. Habla de lo poco y de lo más. Dos cosas. ¿Qué es lo poco y qué es lo más? Por eso les preguntaba hace un rato, ¿qué es lo más importante para un hijo de Dios? Tiene que ser la salvación, obviamente. No tiene que haber otra cosa más. ¿Qué es lo poco? Son las cosas materiales. Porque vuelvo a repetir por enésima vez, las cosas materiales se van a quedar acá. Comprendamos eso, esto no nos vamos a llevar. Entonces, dice Jesús, el que en lo fiel, el que es fiel en lo muy poco, es decir, en lo material, el que cuidó bien lo que el Señor le ha entregado, el que administró bien lo que el Señor le dejó, también será fiel en lo más, es decir, en la gracia, en la salvación. Pero dice Jesús, el que en lo muy poco
en lo que el Señor nos entregó es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, repito una vez más, ¿cómo estamos tratando lo que el Señor nos ha dejado? ¿Cómo estamos nosotros utilizando lo que el Señor nos ha dejado? Decía el versículo anterior, que nos ganemos amigos por medio de los bienes. Es que no, Señor, ¿cómo voy a llevar al hermanito si vive lejos? Mi carro es nuevo. ¿Qué te pasa, Señor? Esa calle ni siquiera tiene asfaltado. Es que, Señor, ¿cómo crees que voy a hospedar a este hermano que nos visita en mi casa? No tengo cuartos. Que lo hospede el pastor, él es el que tiene que hospedar. Es que, Señor, ¿cómo quieres que te dé el 10%? ¿Qué te pasa, Señor? Si gano solo el sueldo básico, si te doy $36 me quedo con menos. Claro, pues, si somos infieles en eso, ¿qué más podemos esperar nosotros? Si somos infieles en lo que el Señor mismo nos entregó, ¿cómo queremos ser fieles en su obra? ¿Cómo? Preguntémonos. Eso dice aquí Jesús. No es de un invento mío. Miren el versículo 10. Que yo me estuviera inventando, véanme con las caras que me están viendo, pero no me estoy inventando. Dice clarito aquí el versículo, el que es fiel en lo muy poco, pero si se dan cuenta el Señor es genial, ¿no? Miren cómo Jesús le llama a los bienes materiales, le llama a lo muy poco. ¿Se dan cuenta el valor que Jesús le da? Es que al lado de la salvación nada tiene valor, entendamos de eso. Es que, ¿qué te pasa, Pablo? Mi casa me tardó construir 20 años. ¿Qué estás hablando? Sí, pero se va a quedar aquí. Puede ser la casa más lujosa con pisos de mármol, lo que sea, se va a quedar aquí. No se va a llevar, por más de que le haya costado toda su vida, su jubilación, todo lo que tuvo. Se va a quedar aquí. Es que no sabes el endeudado que estoy con el carro que recién saqué. Igual se va a quedar aquí. Por eso dice Jesús, si en lo que es poco, en lo que se va a quedar aquí, en lo que debemos trabajar correctamente, hemos sido infieles, ¿cómo queremos ser fieles en lo que es más? ¿Cómo? Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, miren la pregunta del Señor, ¿quién os confiará lo verdadero? Preguntémonos de eso, o respondámonos de esa pregunta. Si es que en las riquezas injustas, es decir, si en los bienes que el Señor nos ha dado, hemos sido infieles, ¿cómo creen que el Señor nos podrá confiar lo verdadero? ¿Cómo? Por eso a veces inclusive las respuestas de oración nos llegan. Y estamos años orando, Señor, tú sabes que te quiero servir, Señor, tú sabes que quiero hacer esto, tú sabes que no sé cómo y no sé cuánto. Estamos siendo fieles con lo que el Señor nos ha dado. ¿Estamos actuando correctamente con lo que el Señor nos dejó? Empecemos a preguntarnos desde allí. Porque si es que yo pienso que lo que tengo es más que Dios, ¿cómo puedo decirle, Señor, quiero ser fiel en tu obra? Si es que yo pienso que el bien material que tengo es más que Dios, ¿cómo puedo decirle, Señor, déjame trabajar en tu obra? ¿Cómo? No podemos querer ser fieles en lo bueno cuando hemos sido fieles en lo que infieles en lo que se va a quedar acá. No puede ser eso posible. Y miren lo que dice el versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Miren el término que utiliza Jesús acá de los bienes. Les llama ajenos. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Filipenses que nosotros somos peregrinos y advenedizos en la tierra. Es decir, la tierra no es nuestro lugar para el Hijo de Dios, insisto. La tierra para el verdadero Hijo de Dios es solo un lugar de paso. Entonces, ¿cómo yo me puedo querer acostumbrar y decir que esto es mío cuando es de paso? Por eso Jesús dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles. ¿Por qué Jesús utiliza esa palabra? Voy a aplicar un ejemplo que di en el culto anterior. Es como que yo llego a la casa de ustedes, llego a una visita, llego a conversar, qué sé yo. Me siento más en sentar ahí en la sala, muy bien, conversamos y me despido. El rato que me despido, cojo el mueble donde estaba sentado y me llevo. ¿Qué dirían ustedes? Mijito, cálmese, esto no es suyo. Así es en la parte espiritual. ¿Cómo yo puedo pensar que lo que tengo en la tierra es mío cuando este no es mi territorio? Cuando esta no es mi casa, cuando este no es mi lugar.
pero la salvación no importa, ¿no? Como decía un amigo, aunque sea oliendo a quemado de llegar, pero de llegar, decía él. O sea, no, pues. No va por ese lado. En realidad, nosotros debemos fijarnos más en la salvación porque la tierra nuestra en realidad es del cielo, es la presencia de Dios. Por eso Jesús, al referirse a las cosas materiales nuestras, dice lo ajeno. O sea, no sé si alguna vez tomaron en cuenta este versículo. Dice, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿cómo, dice Jesús, les voy a entregar lo que en realidad les pertenece? ¿Cómo? Entendamos. Y sí, voy a insistir en esto, me van a decir, me van a ver con mala cara y me van a decir, ¿qué te pasa, Pablo? O sea, mis cosas son mis cosas. Está bien. Luchemos por lo que tenemos. Pero comprendamos que eso, vuelvo a insistir una vez más, se va a quedar aquí. Por eso Jesús lo llama ajeno. Si no, insisto, miren el versículo, no me estoy inventando yo. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Si en lo ajeno no hemos sido fieles, ¿cómo esperamos recibir lo que en realidad nos pertenece? En la tierra somos apenas unos pasajeros. El tiempo que vivamos aquí, sea 10, 20, 30, 50, 70, 80 años, los que sean que Dios nos permita vivir en la tierra, es un tiempo de paso nada más. Porque nuestra casa y nuestro hogar celestial está en su presencia. Jesús lo dijo, les voy a preparar un lugar. Y el Señor está allí ahorita martillando y construyendo nuestro hogar, poniendo bloques y poniendo los cimientos de nuestra casa. Si eso no les parece maravilloso, entonces, ¿qué les puede parecer maravilloso? Enfoquémonos más en lo que es eterno, en lo que perdurará para siempre, no en lo que se va a quedar acá, no en lo que se va a deshacer, no en lo que se va a acabar, no en lo que se va a desgastar, sino en la misma presencia de Dios. Versículo 13. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No, no dice Jesús. Porque no creo que alguno en el trabajo tenga dos jefes. No creo. Que un jefe le diga ve, sube, y el otro jefe le diga baja. No, pues, imposible. Y acá es exactamente en la parte espiritual. Yo tengo alguien que me gobierna, que es Dios. Pero si dejo que la parte material también me esté gobernando, entonces hay una disyuntiva media extraña. ¿A quién mismo sigo? ¿O a Dios o a lo material? Ahora ya les insisto, no, ya llegamos a la época de mayor consumismo del año. Las promociones ya se empiezan a ver, ¿no? Pague desde marzo. 3 meses de gracia, sin intereses. 1 año sin intereses. Excelente, ¿no? Y caemos en eso. Papi, mami, necesito el celular que mi compañero tiene, no me puedo quedar atrás. Claro, mijito. ¿Cuánto cuesta el celular? $800. ¿Cuánto gana el papá? 500. Qué lógica, ¿no? Y le compra lo peor. El buen cristiano, el buen padre, la buena madre cristiana, le dice al hijo, mijito, hoy no tenemos, esperémonos un tiempo. Antes de endeudarse en deudas sin lógica. Ah, bueno, como me dicen que a 36 meses me baja la cuota, genial. Saco el celular a 36 meses con cómodas cuotas de $50 mensuales. Excelente, qué negociazo que hice. Y cuando me doy cuenta que a los 3 años que pagué ese celular, me terminó costando 3 veces más y el celular pasó de moda hace 2 años. Pero yo tenía un negociazo, ¿no? El buen cristiano es el que sabe llevar correctamente sus finanzas. El correcto cristiano es el que deja de endeudarse por cosas que no le sirven. Ese es el correcto cristiano. No el que es que tengo que darle todo a mis hijos, lo que yo no tuve tengo que darle a ellos. Esto en el mundo se puede escuchar. Pero el buen cristiano dice, hasta aquí llego, más acá ya no me puedo endeudar. Olvidémonos de esos conceptos que hasta son como
como de, no sé, de querer superar, entre comillas, lo que uno no tuvo, ¿no? Como medio complejo es eso. Por eso dice aquí Jesús, si lo que yo tengo aquí en la tierra no lo administro bien, ¿cómo puedo administrarlo de él? ¿Cómo? Si vivo solo endeudado y a fin de mes tengo que cortarme por poco el celular para que ya no me llamen tanto los que me están cobrando. Pero Señor, te quiero servir. Eso dice Jesús. ¿Cómo yo quiero hacer las cosas suyas cuando ni siquiera las cosas materiales que se van a quedar aquí las llevo bien? ¿Cómo? ¿Cómo yo me puedo llamar servidor de Dios cuando estoy huyendo a todo mundo y ando escondido por las calles para que no me cobren? ¿Cómo? Dice Jesús. El verdadero hijo de Dios es aquel que vive correctamente en sus finanzas. Sabe hasta dónde se endeuda, sabe hasta dónde puede pagar una cuota. No más de eso. Somos típicos nosotros de si gano 500 de endeudarme en 2000. No, no es así. Por eso es aquí no podemos estar en esa dicotomía de ideas de decir, o Dios, o el dinero, o es Dios, no hay otra. Ahora, miremos la aplicación de Jesús. Pero claro, como siempre los fariseos tienen que saltar, ¿no? ¿Qué dice el versículo 14? Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Claro, pues, los fariseos, los que sabían de la ley, los que conocían de memoria la ley, pero se burlaron de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos eran como el cristiano del siglo XXI, ¿no? Que rebuscan los bolsillos para sacar la moneda de más baja denominación. Uy, ya me salió de dólar, qué tontera. Así mismo eran los fariseos. Estos avaros, dice, que les importaban más las cosas materiales que en realidad el reino de Dios. Y buscaban llenar esos bolsillos y cuando ofrendaban lo hacían así regando las monedas para que les digan que estaban ofrendando. Pero ¿qué les dice Jesús en el siguiente versículo, en el 15? Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ahora presten atención a esta última parte. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y a mí esto me deja pensando muchísimo. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por eso les decía al principio, no estemos esperando que alguien nos felicite al final o que nos digan qué bien que lo hiciste. Porque si estamos agradando más a los hombres, a Dios no le estamos agradando. Está aquí, insisto, no me vean con esas caras, está aquí escrito. Dice clarito aquí, lo que al ojo humano está bien hecho, quizás al ojo de Dios, no está tan bien. Y más que conmover el corazón de las personas, tenemos que conmover la presencia de Dios. Allí tenemos que llegar. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿Cuál es la herencia que nosotros debemos esperar o anhelar? ¿Lo material? ¿El dinero? ¿Las cosas? ¿Cuál es la herencia? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tomemos en cuenta esto, ¿no? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la herencia que debemos de esperar. Una herencia, dice, incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible, es decir, perdurable, eterna, y que está, ¿dónde? En los cielos. ¿Se dan cuenta? No habla de la tierra. Por eso decía Jesús que las cosas de la tierra son ajenas, decía él, ¿no?
Porque nuestra herencia en realidad está en el cielo mismo. Allí el Señor ya reservó nuestra herencia. Allí es donde debemos llegar cuando algún día lleguemos, decirle: Señor, vengo a reclamar lo que es mío. Indícame, a ver, dime la dirección, Señor, ¿dónde está mi casa? Allí, no acá. Acá se acaban las cosas, acá se terminan, acá hay ladrones, acá hay terremotos, hay cataclismos, no sé cuántas cosas habrán. Y se acaban las cosas. Allá en su presencia perdurarán por la eternidad. Esa casa que el Señor nos tiene preparado hoy allá será para siempre. Y será una calle de oro, como dice su palabra. ¿Qué más queremos? ¿Las calles empedradas de Quito? No. Las calles de oro que tendremos allá. Esa es la herencia que el pueblo de Dios debe reclamar, no lo que se queda acá. Ese es el bien que el pueblo de Dios tiene que estar esperando, no lo que se destruye, lo que me van a robar, sino lo que será para la eternidad. Por eso pregunto nuevamente lo que el Señor dijo: ¿dónde está nuestro corazón en realidad? Porque Jesús dijo: donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En realidad esperando la herencia incorruptible o esperanzado de la herencia corruptible? Pensemos que tenemos un hogar más allá, como decía ese himno antiguo, más allá del sol, en que llegaremos en algún momento y allí eso nadie nos lo podrá quitar. Simplemente vivamos como unos buenos administradores de esa gracia de Dios, como unos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado. Cuidemos lo que el Señor nos ha entregado, pero sin aferrarnos a ello, porque se va a quedar acá. Oremos. Bendito Señor, estamos tan agradecidos porque tú eres tan fiel con nosotros, amado Dios, porque en nuestra infidelidad enviaste tu palabra para que ella sea nuestra guía, nuestra enseñanza siempre justa, nuestra palabra de aliento, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos entregaste la salvación aún sin merecerla y nos diste un hogar que quizás no imaginamos tener. Permite que podamos ser fieles administradores de lo que tú nos has dado, mayordomos correctos, para que cuando nos entregues lo que nos merecemos, Señor, lo cuidemos también de esa misma forma, amado Dios. Bendice esta iglesia, amado Señor. Bendice a quienes nos congregamos acá, a nuestras familias. Que seamos un testimonio correcto y fiel de que somos hijos tuyos. Y que en cada paso que demos, demostremos el amor de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Y quedamos siempre en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.